Hey, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos un video más aquí en CodeJobs. Mi nombre es Edgar Ramírez. Y bueno, vamos a continuar con este curso de PHP. Estamos en la sexta parte. En el video anterior vimos sobre herencia. Estamos en como la sección de orientado a objetos, programación orientada a objetos. Entonces, en este video vamos a ver sobre polimorfismo. Vamos a reutilizar el código que vimos en el video anterior sobre el cálculo de perímetros de un cuadrado y un triángulo. Y ahora lo que vamos a hacer utilizando polimorfismo, vamos a calcular también el perímetro, pero el perímetro y también el área. Primeramente, ¿qué es el polimorfismo o qué implica o cuál es el principio del polimorfismo? Bueno, lo que implica el polimorfismo es que un método se puede comportar de diferente manera en las subclases que tenemos cuando se heredan de la clase padre. Por ejemplo, el perímetro que tenemos aquí en nuestra clase padre, que es el método que tenemos llamado perímetro, que está en nuestra clase padre, lo vamos a implementar tanto en cuadrado como en triángulo, pero se van a comportar de manera distinta. Asimismo vamos a poner un área, pero también en cuadrado y en triángulo se van a comportar de manera distinta. ¿Por qué? Porque el cálculo del área en esos dos es muy distinto. ¿Vale? Entonces, para el polimorfismo siempre van a implicar dos cosas que son muy importantes. Una, que es la herencia, que es la que tenemos aquí ya aplicada. Y dos, que es la sobreescritura de funciones. Porque el principio lo dice, que un método se va a comportar de una manera distinta en las diferentes subclases que hereden de la clase padre. Simple, digamos, debe tener el mismo nombre la función para que se aplique el polimorfismo. Entonces vamos a empezar a modificar este código que tenemos aquí al principio. Vamos a empezar a aplicar el polimorfismo de esta forma. Voy a empezar a quitar esto, no nos sirve, y voy a ocupar ahora área. Voy a colocarle aquí algún texto solamente para que veamos cuando se imprima directamente desde figura o cuando se imprima en cuadrado o triángulo. Entonces voy a colocarle figura, perímetro, figura, perímetro y figura, área. Ahora voy a copiar esos dos mismos que tenemos aquí hacia cuadrado y hacia perdón, no los copié bien, y hacia triángulo. Entonces aquí en cuadrado lo que le colocaría sería perímetro de cuadrado y muy bien, ya empecé a equivocar, y área de cuadrado. Mismo texto aquí, solamente que sería triángulo, y aquí sería triángulo también. Vale, ya está. Entonces, como ven, tenemos las mismas funciones aquí y aquí, pero con la diferencia es que aquí tenemos ya algo específico. Entonces tenemos un texto específico para cada una de nuestras funciones en cada clase que tiene, en cada método, perdón, que tiene la clase cuadrado y triángulo. Vale, entonces vamos a probar esto para ver cómo está funcionando la cuestión de obtener el perímetro y todo eso. Entonces, si recargamos, lo que vamos a ver es que dice, bueno, voy a quitar ese texto al principio porque si no va a confundir. Si se dan cuenta, al principio nos daba el cálculo como tal de cada uno. Ahora, si yo imprimo perímetro de cuadrado y perímetro de triángulo, lo que va a imprimir es perímetro cuadrado y perímetro triángulo, que es lo que tenemos aquí, cuadrado y triángulo. Ya no está imprimiendo lo que tenemos de este lado. ¿Por qué? Porque ahora estamos utilizando un comportamiento diferente para perímetro dentro de cuadrado y dentro de triángulo. Muy bien, ese es el principio básico de polimorfismo. Vamos a denotar que, por ejemplo, si eliminamos le voy a cambiar el nombre, le voy a poner perímetro aquí en cuadrado, lo recargo y ahora dice figura perímetro. ¿Por qué? Porque por default, si es que no tiene una inicialización este método en la subclase, va a tomar por default el de la clase padre. Y lo mismo vemos en triángulo. Si yo le pongo aquí y lo recargamos, va a tomar lo de la clase padre. Muy bien, entonces ahí estamos viendo los ejemplos, las aplicaciones básicas de lo que es el polimorfismo y cómo está funcionando. Ahora vamos a área. Si aquí abajo también seguimos colocando, voy a ponerle 2BR para que se separe mejor. Si aquí ahora le ponemos área
y área, y lo recargamos, nos está dando área de cuadrado y área de triángulo. Lo mismo pasa si quitamos o si cambiamos aquí algo, nos va a tomar por default el área de lo que contenga o el comportamiento del método área de la clase padre, ¿vale? Entonces hasta ahí está funcionando muy bien. Estamos viendo lo que es el polimorfismo, y ahora vamos a aplicarlo ya utilizando o ya colocándole algunos datos como tal para que empiece a hacer el cálculo del perímetro y del área, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar a modificar aquí en figura, y en figura ya realmente no necesitamos tanto los lados y la medida. La medida sí, pero le vamos a cambiar un poco el nombre para que no se confunda. Los lados ya no los necesitamos, no los vamos a necesitar porque en cada uno de ellos le vamos a colocar el valor de, bueno, cuántos lados se necesita cada uno. En este caso el cuadrado necesita, es de 4 lados y el triángulo es de 3 lados, ¿vale? Si se dieron cuenta, desde el principio estamos haciendo el cálculo del triángulo equilátero. Entonces vamos a hacerlo, vamos a continuar lo mismo, vamos a calcular su mismo perímetro y su área del triángulo equilátero también. Vale, entonces vamos a empezar a quitar algunas cosas aquí. No necesitamos medida y ahora se va a llamar lado, porque solamente necesitamos el lado de cada elemento. Para el triángulo equilátero, pues como son los lados iguales, pues solamente necesitamos una medida o un solo dato. Igual quitamos dejamos lado, y aquí va a ser lado. Aquí ya no va a ser private porque va a ser protected, porque si utilizamos protected vamos a poder utilizar el valor de esta variable en la clase principal y en la subclase de las que se heredan, a diferencia de private, que es lo contrario, que solamente se ocupa aquí dentro de la clase. De todos modos, vamos a ver en otro video sobre los scopes o los alcances de las variables. Mientras tanto es protected. Ahora en perímetro lo vamos a dejar así ahorita. Vamos a empezar a hacer hacerle lo del cálculo. Vamos a colocarle un default que sería 4 por this lado, y para el área vamos a colocarle pues que es this lado. Para el área pues vamos a hacer digamos que sea el cuadrado por default. Va a ser, para el cuadrado es lado al cuadrado, entonces es así. Muy bien, ahora vamos a empezar a modificar el cuadrado. En el cuadrado lo que vamos a realizar también es realmente lo mismo, porque tenemos lo mismo aquí en this lado. Estamos en el cuadrado, sí, y para el área también sería lo mismo, sí. De todos modos, ya vieron en los ejemplos que estamos haciendo, pues que realmente hace un cambio si es que no está declarado o algo así, para que no vean que realmente es lo mismo. Entonces ya tenemos aquí para el cálculo del área, voy a cambiarle aquí, del área, y también tenemos para el cálculo del perímetro. Ahora, al triángulo también le vamos a hacer un cambio, porque el perímetro también ya no va a ser con 4, ya que el perímetro de un triángulo, como es un triángulo, tiene 3 lados solamente, y para el área sí es una fórmula distinta. Para calcular el área de un triángulo equilátero es la raíz cuadrada de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. Obviamente yo también tuve que investigar esta fórmula, pero bueno, vamos a verla aquí. Entonces, para ello es la función de square root, que es la raíz cuadrada de 3, vamos a hacerlo en paréntesis, entre 4 por el lado al cuadrado. Muy bien, entonces hasta aquí lo tenemos, y ya tenemos el cálculo del perímetro y del área de cada uno de ellos. Ahora tenemos ya también aquí para la llamada, entonces vamos a recargar. Ok, ya tenemos aquí los cálculos realizados. Estamos viendo que ahora ya no necesitamos dos parámetros aquí, necesitamos solamente uno. Entonces, ¿por qué? Porque solamente es el lado que vamos a ocupar, el lado del cuadrado o el lado del triángulo. Entonces, para el lado del cuadrado vamos a recargar. Ven que el otro parámetro ya no está, porque realmente el constructor solamente está recibiendo un solo dato, que es lado. Entonces, para el área el perímetro, perdón, de un cuadrado pues es 16.
porque es 4 y 4, 8, y bueno, es el lado más lado más lado, son 16. Y el perímetro de un triángulo, pues es lado más lado más lado, 3 más 6, 3 más 3 más 3, que son 9, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y ahora las áreas. La área, pues el área también va a ser, perdón, el área también va a ser lo mismo, porque el área lo que tenemos aquí es que es la raíz cuadrada. La potencia es al cuadrado del lado, entonces 4 al cuadrado pues es 16. Y finalmente para el cálculo del triángulo pues tenemos este resultado, 3.89. Muy bien, se van a dar cuenta, realmente yo he estado viendo que hacer el cálculo de esto para verificar si está como aproximado, casi siempre es la medida que le pusimos de lado, va a aparecer como base y unos decimales. Entonces, bueno, yo he estado calculando como hasta el 20 y calcula más o menos lo mismo. Entonces, bien, ya tenemos esto hasta aquí. Entonces están viendo que realmente está tomando el resultado de todo esto. Entonces, si por ejemplo le llegáramos a cambiar, vamos a decirle al perímetro del triángulo, si le cambiamos aquí y lo recargamos, está tomando este 12. ¿Por qué? Porque por default aquí lo que está haciendo es 4 por el lado. Entonces 4 por el lado que tenemos aquí del triángulo, que es 3, es 12. Entonces por eso está tomando esto, ¿vale? Entonces ahora aquí tenemos un comportamiento diferente para cada método perímetro y área en cada subclase heredada de la clase figura. Estamos sobreescribiendo el comportamiento de estos métodos perímetro y área. Muy bien, bueno, ahora solamente vamos a agregarle un poco de texto a esto para que se vea de dónde estamos sacando esto. Entonces vamos a colocarle perímetro del, y vamos a utilizar aquí una función que es una función para obtener el nombre de la clase a la que se está llamando, que se llama getCalledClass. Y vamos a copiar lo mismo aquí y aquí para aquí sacar el área. Así nos evitamos de colocar, por ejemplo, triángulo y cuadrado en cada una de ellas. Entonces va a decir perímetro del triángulo es tanto. Aquí no podemos concatenar directamente con el número porque daría error, tiene que ser con un paréntesis. Entonces vamos a ver lo del triángulo, recargamos y aquí falta un espacio y un espacio. Entonces perímetro del triángulo es 9 y área del triángulo es tal. Y aplicamos lo mismo, copiamos lo mismo que tenemos aquí hacia lo del cuadrado. Cerramos el paréntesis y hacemos lo mismo para el área del cuadrado. Recargamos, que tengo error, área del... Oh, sí, muy bien. Tengo un 2 returns aquí. Listo, ya tenemos el perímetro del cuadrado es 16, perímetro del triángulo es 9, área del cuadrado y área del triángulo. Muy bien, y vamos a colocar ahora el mismo texto aquí para la función que está dentro de nuestra clase padre. De igual modo, y pues vamos a colocarle figura y figura. ¿Para qué? Para que si hacemos el cambio como hace rato, pues veamos que lo está tomando ahora de figura y no el comportamiento que está en perímetro en cuadrado, porque no existe como tal el método perímetro aquí en esta clase. Muy bien, eso ha sido todo por el video. Espero les haya gustado y les haya entendido, no ha sido tan complicado. Realmente esos términos de orientado a objetos que ya vimos, herencia y polimorfismo, son muy sencillos. Casi siempre, y me he topado con muchas personas cuando de repente doy alguna que otra clase a alguien, que ven el término polimorfismo y herencia y automáticamente piensan que es algo muy complicado, muy difícil. Realmente no lo es muy fácil de entenderlo. Como todo implica práctica, pero entonces esas prácticas sencillas que hacemos para ese tipo de formas, comportamientos de cada entidad, son muy sencillos para comprenderlos de ese modo. Podemos aplicar esto. La mayoría de los tutoriales que vienen para polimorfismo o herencia se aplica a figuras, se aplica a animales, se aplica a vehículos, se aplica a aves.
y todo ese tipo de cosas. Todo es exactamente lo mismo, simplemente hay que aplicar bien como tal la herencia, el polimorfismo para que le entendamos correctamente y no haya ningún problema. Muy bien, eso ha sido todo. Entonces les agregaría un like, o si les gustó también pueden compartirlo, y nos vemos en la siguiente parte del curso de PHP.